Hola amigos, buenos días. Aquí estamos una vez más para compartirles el libro complementario para la lección de escuela sabática. Les traemos la segunda parte. Si recuerdan, estamos en el capítulo 10 titulado Acuérdate. La vida sin memoria. Imagina la vida sin recuerdos o con una memoria deficiente. ¿Qué podría suceder? La memoria suele definirse como la facultad del intelecto por medio de la cual se retiene y recuerda lo pasado. Robert S. Feldman define la memoria como una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Permíteme describir varios resultados cruciales de la pérdida de la memoria y de este modo demostrar su importancia. En primer lugar, sin memoria no podríamos comprender la historia. Las cosas, los hechos, los acontecimientos, los datos y las experiencias simplemente se olvidarían. La humanidad no conocería su origen, su glorioso comienzo y el curso de la historia. Por lo tanto, la primera pregunta fundamental, ¿de dónde venimos?, sería un gran rompecabezas y quedaríamos sin respuesta. Sin memoria, perderíamos la capacidad de reflexionar o desarrollar el pensamiento. Los trastornos de la memoria causan grandes complicaciones. El Alzheimer, por ejemplo, ha afectado a millones de personas con sus dolorosas y mortales consecuencias. Se trata de un trastorno cerebral irreversible y progresivo que destruye lentamente la capacidad de pensar. Sin lugar a dudar, una de las formas más devastadoras de pérdida de la memoria. El primer episodio de la serie documental, El proyecto del Alzheimer, presenta el perfil de 7 personas que viven con un estado avanzado de demencia causado por la enfermedad, desde que se detectaron sus primeros cambios hasta la muerte. Esta enfermedad toca profundamente a las personas en los niveles físico, emocional y mental y afecta su integridad espiritual. Uno puede funcionar bien físicamente sin memoria, pero este tipo de vida podría describirse como una inexistencia mental. La pérdida espiritual de la memoria es todavía más grave, porque implica desconocer al Señor y la obra que hace en nuestro favor. En segundo lugar, sin memoria no podríamos aprender lecciones de la historia. La historia nos ayuda a aprender de las luchas, derrotas y victorias del pueblo de Dios en el pasado. Pero si no pudiéramos recordar la historia, estaríamos condenados a repetir los mismos errores. Por eso los judíos conmemoran a las víctimas y a los supervivientes del Holocausto, y mantienen museos del Holocausto para no olvidar las atrocidades del pasado cometidas por motivos étnicos y evitar que se repitan. La memoria desempeña un papel crucial en diferentes funciones claves de la vida. El aprendizaje, el pensamiento y el razonamiento no podrían ocurrir sin la capacidad de recordar. Sin la memoria, estaríamos todo el tiempo tratando de aprender sin retener nada. Por tanto, estaríamos destinados al fracaso. ¿Has pensado alguna vez qué pasaría si desaparecieran todas las Biblias y su mensaje de nuestra mente? Afortunadamente, Dios ha preservado su palabra. Las Sagradas Escrituras son el registro de su voluntad y del plan de salvación en el contexto del gran conflicto. De este modo, Dios asegura la memoria de su pueblo, le recuerda su historia, sus luchas y su victoria final. En tercer lugar, sin memoria no podríamos comprender el presente. Sin memoria no tendríamos respuesta a la segunda pregunta fundamental: ¿por qué estamos aquí? Sin memoria, toda nuestra existencia estaría en peligro, porque viviríamos solo para el momento, en busca de los placeres, el entretenimiento, la comida y el poder.
El lema de la vida reflejaría entonces solo la dimensión de la experiencia. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. 1 Corintios 15:32. Sin memoria, solo queda el presente, pero el presente se desvanece muy rápido, es casi inexistente, porque la hora cambia instantáneamente al pasado. En cuarto lugar, sin memoria, no podríamos vislumbrar el futuro. Comprender el futuro sería imposible y perderíamos completamente el rumbo de nuestra vida. Esto también significa que no tendríamos respuesta a la tercera pregunta fundamental. No sabríamos a dónde vamos. Las profecías carecerían de sentido debido a que las predicciones de la Biblia están ancladas en los poderosos actos de Dios en el pasado. Recordar la esperanza futura solo es posible si se recuerdan las promesas y predicciones de Dios cumplidas en el pasado. En quinto lugar, sin memoria, tampoco tendríamos esperanza. Seríamos como un túnel en completa oscuridad, sin un rayo de luz. El profeta Jeremías declara acertadamente: pero algo más me viene a la memoria, el amor y la compasión del Señor, lo cual me llena de esperanza. Lamentaciones 3:21. La esperanza solo viene como resultado de recordar las misericordias pasadas de Dios por su pueblo y la humanidad. En sexto lugar, sin memoria, no podríamos ser agradecidos, y sin gratitud, la vida carecería de sentido. Solo cuando recordamos el amor, la bondad, la amabilidad, la paciencia, el perdón, la restauración, la sanidad y la fidelidad de Dios, podemos cultivar un espíritu agradecido y construir una relación significativa con Él. Solo cuando las acciones bondadosas de nuestro Dios están frescas en nuestra mente, pueden generar los motivos correctos. En séptimo lugar, sin memoria no puede haber obediencia, porque necesitamos discernir la voluntad de Dios, meditando en su ley de amor para seguirlo fielmente. En octavo lugar, sin memoria no podemos conservar nuestra identidad. Seguro que has oído hablar de personas que han perdido la memoria. Al perder sus recuerdos, ya no saben quiénes son ni a dónde pertenecen. Nuestros recuerdos conservan las dimensiones del pasado y del presente, así como la riqueza del tiempo. El profeta Isaías declara solemnemente: de lo pasado no habrá memoria ni vendrá al pensamiento. Isaías 65:17. Ver también Apocalipsis 21, 1 y 4. ¿Qué significa esto? No puede referirse a la pérdida de la memoria, porque las personas con amnesia pierden su propia identidad y cambian su comportamiento. Además, si los redimidos no recuerdan las lecciones aprendidas en el gran conflicto, el pecado podría entrar en el mundo una vez más, y todo el conflicto entre el bien y el mal habría sido en vano. En este pasaje, el profeta está diciendo que Dios quiere sanar nuestros recuerdos. Los sufrimientos del pasado no vendrán más al pensamiento. Nuestros recuerdos estarán en paz. Él sanará nuestro pasado. No seremos atormentados, preocupados o molestados por nuestros pecados, heridas, errores, abusos, deberes inconclusos y problemas del pasado, porque habremos pasado por el proceso de reconciliación. La armonía, la paz y la alegría serán restauradas. Ya no seremos esclavos de nuestras transgresiones pasadas y de nuestras profundas heridas emocionales. Ningún recuerdo doloroso nos irritará. Así, nuestros recuerdos sanos
serán restaurados y nuestros pasados dolorosos ya no serán cargas. Esas mentes sanadas estarán llenas de paz y alegría. En noveno lugar, sin memoria, no podríamos desarrollar relaciones significativas. Sin memoria, seríamos incapaces de amar. La demencia destruye el compañerismo. Las personas que han perdido la memoria no reconocen a sus seres queridos, a sus cónyuges o a sus propios hijos. El segundo episodio del proyecto de Alzheimer, titulado Abuelo, ¿sabes quién soy?, habla de la historia de niños y adolescentes que tienen que lidiar con su abuelo que va perdiendo gradualmente la memoria, producto de la enfermedad de Alzheimer. En definitiva, el episodio muestra lo importante que es manejar la pérdida de la memoria de un abuelo con amabilidad, paciencia y compasión. 10. Sin memoria no podríamos desarrollar la fe. El ateísmo o las prácticas religiosas rutinarias y vacías son el resultado lógico de la pérdida de la memoria. Para quienes viven solo para el momento y para sus instintos naturales, nada sobrenatural tiene sentido. Para que no olvides, la memoria es un don celestial y nuestra identidad y orientación en la vida, así como nuestra vida moral, espiritual, emocional y social, dependen de su correcto funcionamiento. Elena de White explica acertadamente: estas son las cosas que nunca debemos olvidar. El amor de Jesús, con su poder constreñidor, debe mantenerse fresco en nuestra memoria. Su sacrificio es el centro de nuestra esperanza. En eso debemos fijar nuestra fe. Si no tuviéramos memoria, todo lo que hacemos y planeamos hacer sería en vano. Por lo tanto, es vital mantener en nuestra mente la historia de las proezas de Dios y de su pueblo para tener una identidad y un futuro como iglesia. Necesitamos ejercitar nuestra memoria para tener suficientes recuerdos en nuestra mente. Memorizar las escrituras es una forma de mantener alerta nuestra memoria. Medita en las poderosas promesas de Dios y estudia sus poderosos actos en la historia. Ver Josué 1, 6 al 9 y Salmo 1, 1 al 3. Esto te ayudará a recordar la bondad de Dios y a cultivar su presencia en tu vida. No es de extrañar que Moisés pusiera tanto énfasis en recordar. Alabado sea el Señor por el don de la memoria. Usémosla para glorificarlo. Bueno, queridos amigos, hasta aquí el contenido del libro complementario. Estamos cerrando el capítulo número 10, que es Acuérdate, el libro de Deuteronomio, el libro del amor, por Shiri Moskala. Te pedimos que compartas este contenido con tus hermanos de iglesia, que sea de complemento para el estudio de la escuela sabática. Que Dios te bendiga ricamente y nos vemos en el próximo audiolibro. Un gran abrazo.